Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia en el que vamos a hablar de cómo lidiar con un narcisista. Y llegué aquí porque es que últimamente se usa mucho este término, ¿no? Para referirse desde a un jefe, pasando por familiares, amigos, hasta un o una ex, ¿no? Decimos que es un narcisista. Y si bien descubrí que todos tenemos la capacidad de mostrar algunos rasgos narcisistas, el verdadero narcisismo patológico va mucho más allá de simplemente mostrar comportamientos de autocuidado y de estar uno centrado en uno mismo, y se identifica como un trastorno de personalidad. Entonces no es un término como para usar ahí tan a la ligera, ¿no? Y por eso hoy quiero entrar a profundidad en el concepto para entenderlo, para ayudarnos a identificar a un narcisista patológico con todos los de la ley e incluso si somos nosotros mismos, y además para darnos consejos de cómo aprenderlos a lidiar o a gestionar. Y creo que esa es la parte más importante porque siendo un trastorno patológico de personalidad no es algo que vayamos a cambiar ni algo que se pueda manejar tan a la ligera. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es el trastorno de personalidad narcisista? Este trastorno se caracteriza por comportamientos, actitudes como de superioridad, de grandeza, por un alto egocentrismo, y este último es clave, por una total falta de empatía respecto a los sentimientos y a los demás en términos generales. Cabe anotar que el narcisismo es un rasgo de personalidad que existe en un espectro que va desde lo saludable hasta lo patológico. El narcisismo saludable, como estar en este primer lado del espectro, puede crear una sensación equilibrada de autoestima y confianza en una persona. Pero el patológico, ese extremo de acá, se refiere a un sentido excesivo y distorsionado de importancia personal, el derecho a exigirle y a controlar a los demás, que deriva sin duda a una toxicidad, al abuso y a la agresión. Aquí hay algunas señales comunes de ese narcisismo tóxico. Primero, un sentido exagerado de importancia propia. El mundo gira a mi alrededor, todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Segundo, una sobreestimación de mí mismo, de mis talentos y de mis habilidades. Perdón. Tercero, el deseo y necesidad constante de elogios, atención y validación externa. Cuarto, el sentir que tengo derecho a privilegios y a excepciones por ser yo. Quinto, una actitud pretenciosa, arrogante y de humillación hacia los demás. Sexto, disposición a controlar, manipular para mi beneficio personal. Séptimo, una imagen idealizada de mí misma, caracterizado, o mí mismo, caracterizado por la superioridad y el ego. Octavo, fuertes sentimientos de envidia y competencia constante con los demás. Noveno, hacer conexiones con el único propósito de promover mis intereses personales. Décimo, este es importantísimo, negarse a asumir la responsabilidad de mis actos y tendencia a culpar a los demás. Onceavo, falta de límites saludables en mis relaciones y no tener consideración por los límites que establecen los demás. Doceavo, cuando es criticado, tiene una reacción exagerada de rabia, muchas veces violenta o creando muros de silencio para hacer sentir culpable al otro. Es crucial señalar que todos podemos tener alguno de esos 12 rasgos de comportamiento o algunos en diversos grados. Pero para cumplir con los criterios del trastorno de personalidad narcisista deben estar presentes más de 8 o 7 de los que les acabo de mencionar, o sea, un 70% por ahí. Y deben estar presentes
en no solo una, sino en varias de mis relaciones personales. Entonces yo nos invito a hacer una autorreflexión y es chequear en cuánto de esos 12 comportamientos podemos caer nosotros o en cuántos de esos 12 comportamientos cae quien ustedes creen que padece el narcisismo patológico y luego revisen si esos comportamientos se manifiestan en más de una relación, no solo en la relación con ustedes. ¿Por qué les digo? Porque es que hay otra característica y es que muchas veces, o yo me animaría a decir la mayoría de las veces, el narcisista elige a sus víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Se muestra así en unas relaciones en particular, pero socialmente son una belleza y son lo máximo, son súper dulces, ¿no? Entonces, quiero que invitemos a que revisemos las relaciones cercanas de ese narcisista con nosotros o con otras personas muy puntuales, no con el público en general, porque ahí se muestran como los más piadosos y los mejores del mundo. Pasemos ahora a ver cómo se manifiesta el trastorno de personalidad narcisista en las relaciones. Según unas investigaciones que consulté para este episodio, y créanme, leí bastante porque me encarretó mucho, eh, encontré que mientras que los narcisistas disfrutan de la atención de estar en una relación, la verdad es que son incapaces de estar en una relación porque simplemente son incapaces de cuidar a otro ser humano, porque no tienen empatía. Entonces nunca logran conectar. Entonces por eso nunca tienen relaciones reales. Lo que tienen los narcisistas son transacciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que las conexiones que genera un narcisista siempre les implica algún beneficio de cualquier tipo a ellos. Nunca son desinteresadas. El narcisista siempre espera algo a cambio del otro. ¿Qué es ese algo? Pueden ser 10.000 millones de cosas, pero eso hace que ellos nunca estén en relaciones. Ojo, ellos tienen conexiones, contactos o transacciones. Ese sentido de sí mismos que tienen tan agrandado, como al final lo que está tapando es una total inseguridad, miren lo interesante, como lo que está haciendo es tapar esa inseguridad, necesita ser alimentado constantemente mediante la validación, por lo que se quedan en donde sacan algo a cambio y juzgan y critican cuando no les está funcionando. Otra parte de los estudios que me llamó mucho la atención es que es muy constante en una relación con un narcisista patológico que haya presencia de abuso físico, de abuso psicológico, que haya aislamiento social y que en muchos casos haya manipulación financiera. Y cualquier desafío a la superioridad de ese otro narcisista en la relación, de su sentido de control o de su percepción distorsionada de la realidad, conduce a una respuesta agresiva o violenta. Ojo, acuérdense que agresivo o violento no solo es me pegó o me mató, agresivo o violento puede ser que te trato de una manera denigrante o te hablo como si tú fueras menos que yo o te pongo a dudar de la realidad. Todo eso es agresivo y violento, pilas. Y entonces lo que pasa es que para evitar esas situaciones de conflicto y de agresión, es muy común que quienes tienen un narcisista cerca o crecieron con un narcisista aprendan cómo a caminar sobre huevos y a esconder constantemente sus propias necesidades para evitar el ataque del narcisista. Y este patrón puede conducir a dos tipos de respuestas emocionales muy contradictorias. Una, la hipervigilancia, ¿sí? Son personalidades que todo el tiempo están, si hago, si no hago, si no digo, como que están leyendo el entorno de manera excesiva todo el tiempo. O la otra es al aislamiento emocional. Dejo de ver, ¿no? Ya no quiero ver nada porque es que si veo me hace tanto daño que yo prefiero no ver y no estar conectada. Y todo eso sin duda nos genera múltiples traumas emocionales. Asimismo, otra herramienta favorita de los narcisistas es el gaslighting. Este concepto se utiliza para hablar de esa capacidad que tiene el narcisista de negar o de cuestionar una situación, una realidad,
del otro. Entonces, por ejemplo, nos atacan, nos hacen daño, nos critican o nos manipulan y cuando uno les dice como, oye, es que tú me hiciste sentir así cuando hiciste eso, yo, nada que ver, eso no fue lo que pasó, tú lo estás entendiendo mal, eso no fue así. O no fue así, o eso ni siquiera pasó, nos hacen dudar de la realidad y de lo que pasó, y eso emocionalmente en uno genera diversas implicaciones muy, muy graves. O cuando se sienten cogidos, utilizan otra táctica que se conoce como el love bombing, que es una estrategia de manipulación. ¿Qué es el love bombing? Bombardearlo de a uno de amor. Entonces entran después en un ciclo de tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, yo te amo, yo quiero sin ti, como de múltiples elogios, y es un círculo que se repite. Paso de elogiarte a hacerte dudar de la realidad, a agredirte. Y es un ciclo muy, muy dañino, pero es un comportamiento muy característico de las relaciones con un narcisista. Muchas veces el narcisista inicia la relación colmando al otro de elogios, de atención, de afecto, haciéndolo sentir especial, haciéndolo sentir amado. Sin embargo, esas fases no son sostenibles, no duran mucho, porque una vez que el narcisista se siente amenazado por la independencia o por los logros del otro, pasa de una a su gaslighting o a su agresión o a ignorarlo o a menospreciarlo. Entonces, debido a estos comportamientos tan impredecibles y debido a que, como les dije, la verdad, uno con ellos no puede tener relaciones, es muy posible que ellos, por lo general, vivan muy ansiosos y muy deprimidos, aunque no sean conscientes de ello, y tapan estas emociones con múltiples distracciones como el trabajo, o son personas aisladas, o son personas que caen muy fácil en comportamientos adictivos de todo tipo. Yo digo, es igual una adicción depender de una sustancia como tener que rezar todo el día. ¿M? Son comportamientos adictivos y son muy comunes en personalidades narcisistas. Ahora, ¿qué podemos hacer o cómo podemos lidiar con un narcisista en nuestra vida? Yo creo que lo primero lo estamos empezando a resolver acá, que es educarnos sobre el tema realmente, porque como les dije, nos estábamos volviendo como muy ligeros con el tema. Y hay que educarnos porque los narcisistas, con su encanto superficial e inicial, causan muy buenas primeras impresiones y causan muy buenas impresiones sociales, ¿no? En esas relaciones blanditas que existen tanto hoy en día en las que no profundizamos realmente con las personas, es muy común y es un hecho que nos afecta más a las víctimas de los narcisistas, el que todo el mundo diga, ay, pero es un amor, pero él es un encanto. Uy, eso genera mucho más ruido dentro de la persona que es víctima de una relación narcisista. Entonces, pilas, porque por lo general tienen esta visión en el público general muy positiva. Y además de esto, junto con el gaslighting y la manipulación, cuando ya la relación se vuelve muy tóxica, es posible que el narcisista nos confunda y nos haga dudar de nosotros mismos. Por eso, para poder lidiar y gestionar una relación con un narcisista, es vital que comprendamos esos comportamientos y esos patrones que los caracterizan, que fueron los 12 que les mencioné al principio del episodio. Varios, ¿no? Muchos. Vale mucho la pena tomarse el tiempo para identificar como las características propias de nuestro narcisista en cuestión y cuáles son las tácticas de manipulación que él más utiliza. ¿Para qué? Para que ustedes o todos podamos analizar esos ciclos de love bombing y después de ataque y después de desprecio. El entender, conocer y generar familiaridad con cómo funciona el narcisista es una de las maneras de aprender a gestionarlo y es una de las formas que nos puede ayudar a salir de esa situación antes de que sea demasiado tarde para nosotros. Dentro de esta educación, yo creo que hay algo que también puede ser inmensamente útil y es comprender qué cualidad de nuestra propia personalidad y de nuestro propio carácter atrae al narcisista o me tiene enganchada ahí. Creo que esta es más efectiva para que podamos generar cambios en nosotros mismos y en nuestros comportamientos que eviten que volvamos a ser víctimas de su ataque y de su comportamiento. Siempre vamos a tener mucho más control sobre nosotros que sobre lo que la haga el otro, ¿vale?
Segunda recomendación para gestionar un narcisista, tener lleno nuestro tanque de reservas mentales, emocionales y físicas. Miren, yo he evidenciado cómo lidiar con un narcisista puede tener un costo físico, mental, emocional y psicológico demasiado alto para alguien. Entonces es fundamental tener nuestros tanques llenos, ¿no? Porque es que si el narcisista lo coge a uno cortico o coge a alguien cortico, le da 3 vueltas y se lo lleva por delante. ¿Qué significa tener nuestros tanques llenos? Cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Hacer ejercicio, escribir para hacer una autorreflexión, y para poder identificar esos comportamientos del narcisista y ver lo que les digo que hay en nosotros que nos permita estar ahí, obvio y sin duda pedir ayuda cuando la necesitemos. Tercera recomendación para gestionar a una persona en una relación narcisista. Se los dije un poquito arriba y es fortalecer nuestra propia autoestima. Los narcisistas son expertos en proyectar su culpa sobre los demás. Son expertos en manipulación y son expertos en hacer gaslighting. Y cuando se enfrentan a críticas, incluso recurren a la intimidación física y psicológica. Y uno es más sensible de todas las anteriores cuando uno está desconectado de uno mismo, cuando uno es inseguro o cuando uno tiene sus propias cosas sin resolver. Por eso, trabajar en nuestra propia autoestima, conocernos, nos va a ayudar a lidiar y a tener mecanismos de respuesta ante el narcisista sin perdernos en el proceso. Una autoestima sana también nos va a impulsar a defendernos y a priorizarnos y a poner límites que le impidan al narcisista seguir haciéndonos daño. Cuarta recomendación para lidiar con un narcisista, tener una red de apoyo y buscar ayuda profesional. Miren, incluso con una autoestima sana, lidiar con el abuso de un narcisista puede dejarnos muy, muy agotados. Identificar quién es nuestra red de apoyo, ¿sí? Quiénes son esas personas que nos pueden ayudar, sin duda es una clave para gestionar a un narcisista. Yo creo que todos en nuestra vida podemos reconocer personas que son realmente para nosotros un espacio seguro. Ojo, y a veces hay que sentarse a escribir los nombres y pensar en ellas, porque sí, todo el mundo da por hecho, ay, que mis papás son mi espacio seguro. No, muchas veces son los padres o uno de los dos padres el principal narcisista que afecta en la vida de una persona. Entonces, no por derecha son mis papás o mis familiares, pilas. Vale la pena que nos sentemos a pensar qué personas en nuestra vida son un espacio seguro para nosotros. Y hay que tener por escrito esa red de apoyo. Yo lo recomiendo, tener identificado quién y hacer un contacto con ellos y de pronto decirles lo que nos está pasando. Nos ayuda mucho primero para sentirnos apoyados y segundo porque es que cuando pensamos en esas personas, y yo les propongo hacer un ejercicio, puede ser un recordatorio maravilloso para nosotros de cuándo se siente una relación sana versus cuándo se siente una relación tóxica. Pensar cómo me siento, cómo actúo, de qué hablo y quién puedo ser cuando estoy con alguien con quien me siento seguro versus cómo me siento, de qué hablo y cómo actúo cuando estoy con el narcisista. Y creo que hacer ese paralelo nos da mucha, mucha información eh, para valorar lo que realmente es una relación sana y en la que quiero estar y para darme cuenta de quienes realmente me valoran, me quieren cuidar y quieren lo mejor para mí. Quinta recomendación para gestionar a un narcisista. Límites, límites y más límites, los que sean necesarios. Los límites son necesarios e importantes en todas las relaciones que existen, pero cuando se trata de un narcisista pueden ser literalmente barreras de protección a nuestra cordura y a nuestra salud. Establecer límites claros y comunicarlos de manera asertiva es definitivo con un narcisista. Tenemos que dejarle muy claro qué comportamientos son aceptables y cuáles no.
y después de comunicarlos, hey, tenemos que hacerlos cumplir sí o sí o imponer consecuencias en caso de que no. Yo veo muchos casos de personas que me dicen como, primero, que creen que los límites son evidentes para el otro. No, hay personas que hasta que yo no le digo cuál es mi límite no lo van a entender. Número uno. Número dos, hay que saber comunicar los límites, ¿no? Si yo comunico el límite de un grito o lo hago así pacífico, pues no, o sea, asertivo es de la manera que lo tengo que hacer respecto a la persona con la que tengo que hacer. Y en tercer lugar, yo tengo que tener preparada cuál es la consecuencia si se transgrede el límite, porque si no, simplemente el límite va a ser un campo a la bandera y ahí no va a pasar nada. Yo les voy a compartir un caso reciente. Hay una relación en la cual yo he ensayado diferentes maneras y he llegado a la conclusión de que yo no tolero comportamientos ni tratos desobligantes hacia mí. Y se presenta una situación en la cual nuevamente hubo un comportamiento desobligante hacia mí. Yo ya había hecho manifiestas de diversas maneras lo que yo creía que era correcto y no era correcto y lo que yo esperaba de esa relación. Y creo que las consecuencias no habían sido tan claras. Y persistió hace pocos días, nuevamente, un trato desobligante hacia mí. Y en el análisis dije, estaba el límite, sí, pero no, la consecuencia de que se rompiera el límite no era equivalente, entonces por eso iba a seguir pasando. Entonces, ¿qué tuve que hacer en este caso? Ajustar la consecuencia. Y es lo que estoy ensayando en este momento. ¿Qué es lo que les quiero decir? No nos va a salir de una bien a la primera al límite. Con el narcisista nos toca muchas veces como tantear terreno e ir viendo qué funciona y qué no funciona, ¿vale? Lo que les quiero decir es que uno siempre puede ensayar una táctica más, que no se rindan, porque si bien es desgastante ese juego de táctica de qué funciona o qué no funciona, siempre va a ser mucho peor y mucho más desgastante permitir el trato o el maltrato de un narcisista. Ahora otra cosa, ojo, los narcisistas no soportan ser criticados, por lo que cuando violan nuestros límites, tenemos que explicarles que lo hicieron y tenemos que referirnos a sus comportamientos. Mi recomendación acá es hablen de lo que él hizo. Por ejemplo, en mi caso, el trato desobligante. Esto, yo no tolero este trato desobligante. Y hablo de la acción más no de la persona. Porque si yo me meto a hablar o de mí o de él, de yo me sentí triste, primero cuando yo le digo yo me sentí triste, se deleita el narcisista porque lo que quiere es manipularlos emocionalmente. Entonces por ahí le alimentamos más la gasolina. Pero si le hablo de él, de tú hiciste, cuando yo le digo tú hiciste, en vez de hablar de la acción en concreta, le estoy dando pie para que empiece el gaslighting, para que empiece la manipulación y para que empiece la justificación de sus actos y por ahí es por donde nos enreda. Entonces, con el narcisista, a los hechos y a los hechos concretos. Siguiente recomendación que sé que es hiper difícil, pero muy importante. No tomen los ataques del narcisista personalmente. Como les he dicho, descubrí que los narcisistas tienen muy poca o cero comprensión de su propia personalidad y de cómo los perciben los demás y de cómo afectan a los demás. Entonces, la verdad, el tema es realmente sobre ellos y no sobre nosotros. Sus acciones, sus respuestas y su forma de ser, lo único que reflejan es el rollo y la distorsión que tienen dentro de ellos mismos. Solo nos dan a nosotros y proyectan en nosotros lo que tienen dentro de sí mismos. Ellos tienen una tendencia a proyectar su culpa sobre los demás, es la culpa que sienten ellos mismos, su inseguridad sobre los demás y a negar la responsabilidad de sus actos. ¿Por qué? Porque es su propia inseguridad y son sus propias carencias. El rollo está en ellos. Y yo sé que es difícil de entender porque a uno le hace daño, pero la verdad el rollo está en ellos. Y por muy doloroso que pueda ser cuando uno es el receptor de esas culpas, de esas acusaciones infundadas,
ayuda muchísimo entender que no tiene nada que ver con nosotros y que tiene mucho más que ver con ellos y generar ese desapego emocional, porque sus proyecciones vienen es de ellos mismos. Ojo, esto explica el comportamiento del narcisista, más no lo excusa. Jamás excusaré un comportamiento de agresión contra nadie, ¿ok? Pero ayuda a entender de dónde viene. Séptima recomendación para gestionar un narcisista, volverse una piedra gris. Este término se refiere a una técnica que consiste en volverse lo más aburrido posible para el narcisista, como una piedra gris en un paisaje. No le llama la atención a uno no la voltea a mirar, pues algo que sea un geólogo por allá que le interese. De pronto habrá gente que sí. Pero en términos generales, las piedras grises es como, estoy viendo una más en el panorama y no llamo la atención. Esto lo que hace es que evitemos darles cualquier reacción positiva o negativa de atención, que de eso es de lo que ellos se alimentan. Entonces me vuelvo X a lo que haga. Ojo, si me está agrediendo y todo, tengo que poner el límite. La piedra gris también implica como responder de formas muy breves y muy neutrales y como les dije ahorita, sobre los hechos. No caer en respuestas emocionales ni en me hiciste sentir ni nada, porque ahí les abrimos el terreno para que empiece la manipulación. Entonces las conversaciones con ellos son cortas y a los hechos. Mira, yo no tolero que a mí me hablen de esa manera. Esa forma de dirigirte a mí es inaceptable. Esa forma de dirigirte, esas palabras, esos términos conmigo no van. ¿Mm? Muy concreto o muy al hecho. Porque si abro el campo emocional, por ahí es por donde entran a negarme los hechos, a manipular y a tergiversar. Cuando yo hablo sobre hechos concretos y en el momento, les queda muy difícil manipularme la narrativa, les queda muy difícil intentar confundirme sobre si realmente pasó o no pasó, y les queda más difícil escapar de la responsabilidad, que es lo que ellos quieren hacer. Entonces, lo mejor que podemos hacer en una discusión con un narcisista es volver a los hechos una y otra. No es que dijiste tal cosa, hiciste tal cosa, concretos y a los hechos, y si tenemos pruebas, fantástico. Octava recomendación, hacer un plan de acción claro sobre cómo me voy a relacionar con el narcisista. Yo sé que esto suena aburridísimo y hartísimo y complejísimo, pero no lo es tanto. Y ya van a ver por qué nos sirve, porque es que una de las formas en las que a los narcisistas les gusta aumentar su autoestima es controlando las situaciones y controlando a los demás, porque ahí incrementan su sensación de superioridad. Entonces, ellos entran en crisis es cuando sienten que están perdiendo el control. Y ahí es donde brincan. Entonces, si uno trata de poner el control y de sentar las normas y cómo maneja la relación, pues uno empieza a estar en control y le quita control a ellos. Entonces, con ellos no hay que dejar espacios como para la sorpresa. Con ellos uno debe ser muy intencional, los debe conocer y debe saber cuándo sí y cuándo no. Y cuando nos cogen por sorpresas, donde actuamos impulsivos y nos enganchamos emocionalmente y ahí simplemente creamos la espiral. Entonces, más bien si yo tengo un plan de acción claro, dependiendo de mis expectativas de la relación, puedo empezar a escoger qué estrategias se ajustan a esta situación en particular con el narcisista, con sus métodos de ataque elegidos y le puedo restar poder. Entonces les doy un ejemplo. Analizo mi relación actual con el narcisista, qué rol juega en mi vida, sobre qué temas y con qué tanta frecuencia realmente es necesario que yo interactúe con él. Ey, ¿y en qué canales? Hoy en día tenemos la ventaja de que hay múltiples canales de comunicación, porque yo entiendo que hay personas con las que uno tiene que seguir teniendo una relación de algún tipo, pero miren que no es para todos los temas y en todos, son unos temas específicos, entonces yo puedo elegir el canal. Tenemos email en donde yo mando el mail o él lo manda y no me tengo que enganchar directamente. Está el WhatsApp, que yo también puedo elegir cuándo lo leo y si respondo o no respondo. Está la llamada y están los encuentros físicos y no todos tocan. Entonces, a lo que me refiero con el plan de acción o de control respecto al narcisista es, analizo cuál es mi relación actual con el narcisista,
defino cuál es la expectativa de esa relación, porque como les digo, pues yo sé que hay relaciones, sobre todo en el caso cuando el narcisista es un familiar con quien tengo un vínculo, yo sé que se dificulta ese plan de acción y yo creo, depende también de mis creencias, cómo me tengo que relacionar. Pero hagan el ejercicio y analicen qué tanto tengo que y cuál es mi expectativa de esta relación y a partir de ahí ajusto mis comportamientos y defino cuáles son los canales y los medios mediante los cuales yo puedo establecer conexiones con él o contactos con él. Novena recomendación, se vale considerar terminar el contacto con un narcisista. Se vale y se puede. Porque incluso con todas las anteriores recomendaciones que les he dado, es posible que a uno le quede grande lidiar con un narcisista. Ey, y eso no habla mal de uno, simplemente habla de herramientas que uno necesita y temas que tiene que trabajar, pero es que quedarse en una relación con un narcisista literalmente le puede a uno quebrar el espíritu y hacerle mucho daño, uno no tiene que hacerse eso a uno mismo. Entonces, si nos estamos sintiendo agotados, si ya no damos más y si es una opción viable, yo quiero decirles que es válido alejarse de esas personas y llegar a contacto cero, así sea por un tiempo. Si irse no es una opción, yo por favor les ruego que establezcan límites, que minen el contacto y que establezcan ese plan de acción muy concreto que les dije en el punto anterior, porque es que puede hacer mucho daño una relación con un narcisista mal gestionada, ¿vale? Y finalmente, mi recomendación es busquen la ayuda de un tercero. Yo encarecidamente les recomiendo involucrar a un tercero, ojalá experto y neutral en estos temas, cuando traten en una relación con un narcisista. Un terapeuta puede brindar orientación, apoyo, estrategias. Nosotros tenemos herramientas, hemos estudiado, en fin, para acompañarlos en una situación específica. Porque es que sé que es muy difícil lidiar con un narcisista y no tenemos que poder con todos solos. Y por eso somos varios y por eso algunos tenemos unos dones y unas habilidades y otros. En algún caso yo también recomiendo, si es posible y si la relación lo permite, que persuadan al narcisista a buscar ayuda. Ey, no va a ser tarea fácil, pues porque por lo general el narcisista no reconoce que es narcisista, pero vale la pena que uno le pueda decir a alguien, sobre todo si es alguien por quien uno tiene emociones y sentimientos, buscar, decirle que busque ayuda. Por lo general no lo van a aceptar, entonces no se sorprendan si les dicen que no quieren o que no la necesitan o que el problema es de ustedes, estrategia de manipulación narcisista, pero a veces a uno le queda la tranquilidad de que uno le quiso pasar la información. Y también no lo hacen porque como no tienen empatía, la verdad es que ni son conscientes ni les importa mucho cómo su comportamiento los pueda estar afectando a ustedes o a los demás. Y pues asimismo, por características, los narcisistas son muy resistentes a cualquier tipo de autorreflexión y se niegan a verse como alguien menos que perfecto, ¿no? Entonces, pero pues no sobra decirles. Todo esto hará que sea muy difícil para uno conseguir que ellos busquen ayuda, pero pues como digo yo, proponernos obligar y pues si a uno le queda la tranquilidad de decirle que busque ayuda, pues está bien hacer. Quiero cerrar con algunas preguntas frecuentes, aparte de lo que hablamos, muy puntuales que les pueden ayudar a lidiar con un narcisista. La primera, ¿cuál es la debilidad de un narcisista? Porque uno los ve tan grandes y tan graciosos que dice, ¿cuál es el problema? Yo creo que la debilidad del narcisista es su propia inseguridad. Por eso proyectan y culpan a los demás. Cuando alguien sufre de narcisismo es porque es incapaz de mirar adentro y si es incapaz de mirar adentro es porque en algún momento de su vida se dio cuenta que adentro eso estaba muy feo. Entonces, creo que su debilidad es estar tan mal dentro de ellos mismos. Entonces, ¿cómo ayuda a gestionar esa debilidad? Ponerles límites y ayudarlos a parar, porque dejar que se salgan con la suya no los está ayudando a ellos y claramente no nos está ayudando a nosotros. Segundo, ¿cómo le podemos quitar poder a un narcisista? Yo, y sé que esto es difícil, desde lo que he vivido y estudiado, creo que la mejor manera de quitarle poder a un narcisista es a través del desapego emocional, es decir, roca gris, la falta de respuesta. Esa actitud de indiferencia hacia sus provocaciones les quita
mucho, mucho poder. Y no se trata de dejarlos hacer lo que quieran. Se trata de no engancharme emocionalmente e ir a los hechos y poner el límite sobre los hechos para que no me enganche emocionalmente. Y finalmente es cómo vencer mentalmente a un narcisista, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo anterior. Pelear con él solo le va a alimentar el deseo de atención. Yo creo que para vencer mentalmente a un narcisista, lo ideal es priorizar nuestro propio bienestar, crear, comunicar, mantener y establecer consecuencias a nuestros propios límites. Y creo que es el mensaje de fondo que les quiero mandar. Nunca, nunca justificaré el comportamiento de un narcisista y jamás lo excusaré. Pero lo que les quiero decir es que si nosotros buscamos resolver una situación con un narcisista buscando entenderlo a él, arrancamos mal. Porque nunca los vamos a entender y nunca vamos a ser capaces de predecir sus comportamientos. No se trata de entender a un narcisista, se trata de aprenderlo a gestionar. Y para aprender a gestionar a un narcisista tengo que ir a mí y ver qué parte de mí está enganchada todavía con ese comportamiento y qué debo aprender. Espero que esta información les ayude, los acompañe a gestionar a los narcisistas en su vida y sobre todo a revisarse y a fortalecerse. Y hoy, para terminar de descargar toda la información que deja este episodio, quiero invitarlos a oír la canción del para mí siempre fantástico, aunque muy rayado, Charly García, Me siento mucho mejor. Les dejo un abrazo gigante y amaré oír sus comentarios y sus pensamientos y todo lo que me puedan compartir acerca de este episodio. Nos vemos en el próximo.